a este espacio de webinar de jueves. Estamos desde la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas facilitando este espacio dentro de la comunidad Agile de Uruguay. Es un placer que se hayan sumado y les vamos a dejar también ahí algunos links para seguir compartiendo. Gracias también a Leticia Viva, responsable de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, que nos acompaña en este momento, y también a mi coequiper ahí, Javier, con quien coordinamos la Buen día. comunidad Agile dentro de este espacio. Bienvenido, Javi. Y no les quiero robar más tiempo a nuestras speakers, así que te voy a dar paso, Javi, para que las presentes. Bueno, buenos días para todos. Quería darle las gracias sobre todo a Lucía y a Virginia por estar con nosotros. Obviamente ahí en la PPT se ve el grande de Deloitte, así que ya saben de dónde vienen. Y bueno, la verdad que es un placer estar con ustedes y que bueno que nos traigan todas estas tendencias y nos den luz a algunos puntos que hoy están bastante oscuros a nivel de lo que es gestión humana. Así que les pongo la vara bien alta. Muchas gracias. Gracias, chicos. Buen día a todos. Creo que todos, de lo que hablamos antes, dijimos, tenemos poco tiempo y muchas cosas, así que ahí nos están dando paso a tiempo para cubrir todo. Eh, Agradecerles y bueno, darles también allí los buenos días a todos los que están conectados. La idea de hoy es cubrir lo que es nuestro informe de tendencias globales de capital humano. Vamos la realidad es que dudamos si profundizábamos en algunas o presentábamos todas por un tema de tiempo y nos inclinamos a presentarlas todas, quizá algunas sobrevoladas, pero porque cada una tiene un mensaje bien particular que queremos dejar, con lo cual ya desde ahora abriendo allí después la comunicación para profundizar posterior al webinar en cualquier punto que les haga sentido, que realmente quieran conversarlo. Vamos a estar más que disponibles y realmente disfrutaremos de esas charlas. Ahora nos presentamos con Virginia. Estamos las dos en el mismo lugar, pero con cámaras distintas, así que verán que el audio sale siempre de la mía, pero estamos aquí las dos. En mi caso, soy socia de Human Capital, hace ya unos cuantos años que presentamos este informe y con muchos de ustedes hemos coincidido en distintos ámbitos. Eh, Placer acompañarlos y bueno, me acompaña Vir, que la dejo presentarse. Buen día. Bueno, Virginia Portugal es mi nombre. Hoy como especialista líder de Human Capital, ya con unos cuantos años en la firma, en los cuales he tenido la oportunidad de formarme y desarrollarme muchísimo en torno al fortalecimiento del liderazgo y bueno, también acompañando los cambios, las disrupciones y demás, y bueno, y atendiendo siempre a, bueno, cómo los líderes realmente pueden abordar y reaccionar de mejor manera en esos contextos. Y bueno, desde ese lugar es que voy a estar participando hoy, articulando con estas tendencias. Un placer acompañar. Súper. Y lo que vamos a estar haciendo y la propuesta para todos es la siguiente. Vamos a ir cubriendo las tendencias, vamos a contar lo core de las tendencias y vamos a tener unos minutos de intercambio con Virginia sobre qué implica esto para los líderes, qué tienen que hacer las organizaciones para que esto sea una tendencia que la llevamos al beneficio organizacional y de las personas, con lo cual ese va a ser en la dinámica. Y allí también pedirles que si tienen dudas, si tienen preguntas, porque seguramente vamos a terminar cubriendo todo el tiempo que tenemos, que nos las vayan dejando en el chat. Y entonces allí vamos a estar entre todos monitoreando y así nos aseguramos que casi todas las vamos a poder responder en la medida que vamos presentando. Y si quedan algunas, también allí tendremos instancia posterior siempre a las órdenes para hablarlas. Y sin más, para tener allí 50 minutitos enteros para las tendencias, vamos a avanzar. Este es un informe que, como muchos de ustedes siguen, se hace a nivel global. Es un informe que tiene ya muchos años haciéndose, cruza lo que son las distintas industrias, países,
tiene también allí como una bajada, no solamente a nivel de líderes, como muy al inicio lo teníamos, sino que también a nivel de equipos, con lo cual van a ver que durante las tendencias vamos a ir presentando no solamente las respuestas generales de la organización, sino también qué es lo que piensan o están sintiendo quienes lideran las organizaciones y lo mismo quienes están trabajando en las organizaciones. Quizá ahí al equipo llega Javier, creo que hay un micrófono abierto, algún participante, pero yo no puedo mutear, no Sí, tengo como ahí lo el permiso. estoy revisando. Gracias, pero más que nada también allí para cuidar entre todos, no sea cosa que después quede abierto y nada, y no se da cuenta la persona. Bueno, seguimos entonces, a ver, ¿cuáles son esos temas principales que nos interesa ir remarcando? Hasta ahora hablábamos, o hace mucho que estamos hablando de que vivimos una época de cambio. Bueno, a ver, creo que todos somos conscientes que ese cambio se agudizó. Estamos en un momento donde realmente el ritmo, la velocidad del cambio es exponencial, en serio, donde todo lo que dijimos hace unos años que iba a suceder se nos ha adelantado. Y yo siempre digo, recuerdo hace no más de 3 años diciendo vamos a estar teniendo equipos híbridos, personas, y en ese momento no le decíamos agentes, pero tenía como ese componente de ese ser digital y parecía ciencia ficción y la realidad es que hoy ya todos trabajamos, nos generamos nuestros propios agentes con IA para tener determinadas tareas automatizadas hasta en casa. Bueno, realmente ese ritmo de cambio está acelerado y además está generando realmente cambios que tenemos que atender, ¿sí? Cuando preguntamos a los líderes cuál es la ventaja competitiva que identifican que pueden llegar a tener o cuál es esa estrategia que requieren para los próximos 3 años, ya no contestan como quizá antes, solidez en determinadas cosas, expertise, inversión en tecnología y demás. Hoy estamos hablando de ser ágiles y tener como esa capacidad de adaptarnos con rapidez al ritmo que la vida nos está exigiendo en este momento. ¿Y qué implica ser ágiles y rápidos? Bueno, lo principal acá es ser conscientes que lo que es la famosa curva en S, donde antes, y es la gris que ven aquí en la gráfica por debajo, donde antes nos daba una meseta para poder recuperar. Veíamos que venía un cambio, frenábamos, implementábamos, hacíamos que esto decante y después íbamos al siguiente cambio. Eso hoy no está. Hoy esa curva en ese es un ascenso acelerado y eso es debido a la inteligencia artificial, a la transformación de la fuerza laboral y todo esto reduce el tiempo en que se alcanza esa meseta. Con lo cual ahora lo que tengo que estar haciendo es continuamente detectar cambios, experimentar rápidamente, adaptarme de forma continua y esto implica, cuando hablamos de ser ágiles y rápidos, que es lo que dicen los líderes que precisan un modelo organizacional preparado para hacerlo, ¿sí? ¿Y qué implica tener un modelo organizacional preparado para hacerlo? Bueno, quizá antes esa diferencia estaba en qué tanto podía invertir en tecnología. Hoy lo que estamos visualizando es que ya no tiene únicamente que ver con eso. Hoy necesitamos empezar a entender cómo vamos a estar manejando estas nuevas herramientas y qué capacidad, qué curiosidad, qué capacidad de juicio tengo internamente para hacer que esa ventaja tecnológica se potencie a través de esa dimensión humana, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando mucho de esto de humanos por máquinas y no humanos más máquinas, como quizá antes teníamos como enfoque. Ahora sí, vamos a entender qué está sucediendo y de vuelta, quienes están aburridos de escuchar inteligencia artificial, como nos aburrimos muchos de nosotros de escuchar en su momento el trabajo en home office, ¿no? Y que parecía que de lo único que se hablaba era eso cuando empezamos a reflexionar sobre esos modelos. Es así, es la temática que las organizaciones hoy están sufriendo y realmente, y creo que eso es el gran mensaje de la presentación, requiere un rediseño intencional de quienes lideran
personas, quienes lideran equipos, quienes lideran organizaciones. De lo contrario, va a estar generando un diseño orgánicamente sin que nosotros participemos de ello. Y lo que está pasando hoy, puntualmente, es que estamos invirtiendo toda esa inversión que tenemos en tecnología y no estamos invirtiendo en cómo rediseñamos a las personas, a su trabajo, para utilizar la inteligencia artificial, y vamos a estar viendo qué riesgos esto empieza a tener. ¿Sí? Entonces, básicamente hoy lo que estamos identificando es que es aquellas organizaciones que sean capaces de incorporar a las personas, y no a nivel romántico, de cuáles son sus intereses, qué es lo que desean. Por supuesto, eso sabemos que es importante. Acá nos estamos refiriendo a, estoy pensando en el rediseño de los roles, de la descripción de perfiles, de lo que tiene que hacer esa persona. ¿Qué tanto quiero como organización que utilice inteligencia artificial? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Bajo qué reglas? Estamos empezando a ver cómo vamos a potenciar esas personas para utilizarla y utilizarla bien, entre otros conceptos que íbamos a ver. Bueno, eso es incorporar esa dimensión, ese diseño general de lo que tiene que ver con inteligencia artificial en mi organización, que me va a permitir esa agilidad que hoy ya es evidentemente una base, ¿no? No es que una organización tiene que ser más ágil que otra. Si no somos ágiles, realmente hoy sabemos que desaparecemos. ¿Por qué? Porque están surgiendo nuevos competidores que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacíamos, porque empiezan a suceder cosas que realmente nos exigen llevarnos hacia ese lugar. Algo también importante es, hablamos de tensiones, ¿no? Durante mucho tiempo hablábamos de necesitamos navegar en las tensiones dentro de las organizaciones, tenemos que navegar en la tensión de cómo gestionamos una cantidad de elementos que suceden. Hoy estamos en un momento en donde tenemos que decidir, donde ya no implica tanto cómo navego la tensión o aquello que está, sino que hay un punto de inflexión. Y el punto de inflexión implica empezar realmente a entender qué decisiones voy a estar tomando, y vamos a terminar la charla también identificando los impactos que esas decisiones tienen hoy por hoy a nivel de lo que decido como organización referente a inteligencia artificial, en el futuro de mi organización, en el futuro de las personas que trabajan en mi organización, pero también desde un punto de vista social en el mundo. 8 son las tendencias que rápidamente y sin más vamos a estar cubriendo, y la primera tiene que ver con lograr esa relación adecuada entre personas y máquinas. Y decimos máquinas, pero cuando hablamos de máquinas, evidentemente ya todos sabemos que la máquina no es la máquina física que está ahí, la máquina es ese agente que me está ayudando a una cantidad de elementos, que puede ser desde traducirme un mail o escribirme ese correo electrónico cuando se lo pido, o automatizar elementos dentro de lo que implica mi tarea, o bueno, evidentemente ya embebido en la organización, correr sistemas y tener roles muchísimo más preponderantes. ¿Qué está sucediendo hoy? Bueno, la realidad es que hoy no estamos gestionando esa relación, no estamos maximizando el valor que las personas agregan en la organización a través de estas herramientas. De hecho, la mayoría de los business case, de la justificación de por qué incorporar una herramienta, sea Copilot, lo que es Claude, lo que se les ocurra, ChatGPT, bueno, normalmente es eficiencia. Y lo que estamos viendo es que realmente ese no termina de ser el valor más grande que hoy pueden dar. De hecho, muchas organizaciones están teniendo problemas en poder demostrar ese valor que está trayendo. El valor implica cómo estoy generando algo distinto, algo potenciado, ¿no? Un resultado que no hubiera podido hacer solo. 66% de los encuestados reconocen la importancia de diseñar las interacciones entre humanos y máquinas, y solo 7% indica que está logrando grandes avances para hacerlo. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no estamos delineando esos roles, no estamos diciéndole a la gente qué esperamos que hagan. En este caso esperamos que uses o no uses, esperamos que tu rol cambie de esta manera y qué
tengo que hacer con ese tiempo que se me libera, por ejemplo, a partir de ese uso. Lo que estamos haciendo es como si fuese una ciudad antigua, ¿no? Una ciudad donde de repente lo que empezamos a hacer es poner cables por encima, donde fuimos agregando, ¿no? Red eléctrica, saneamiento por fuera, o lo que sea que termina siendo que juntamos cosas pero no rediseñamos desde cero para poder permitir un mejor flujo y una mejor conexión. Y eso hoy es un problema, porque la realidad es que si el 84% de las organizaciones no están rediseñando el trabajo y los roles para la inteligencia artificial, estamos dejando que esto suceda por inercia. A nadie se le hubiera ocurrido si implementábamos un sistema hace 6 años, no sé, cualquier sistema que realmente haya cambiado la forma de trabajo, no haber chequeado cuál era el impacto que tenían los distintos roles, qué es lo que iba a hacer, cómo cambiaban esas cosas, a quién le tenía que dar derecho o poder de aprobación de determinadas cosas. Bueno, todo eso hoy debiera también ser parte de lo que estamos haciendo y que no necesariamente es parte de lo que estamos pensando que necesitamos. Frenamos en la primera tendencia entonces y ahí la idea es que Vir nos ayudes a entender, bueno, desde la perspectiva de ese líder que lidera equipos, que define estrategias organizacionales, cómo esto pega y qué debiéramos estar pensando distinto. Sí, excelente. A ver, muchas de estas cosas las venías trayendo Lu, o sea, claramente esto implica como un cambio desde el liderazgo, ¿no? De lo que es exclusivamente gestionar personas a pasar a diseñar sistemas, ¿no? Nuevos sistemas de trabajo, donde el líder claramente tiene que muy activamente estar anticipando justamente, ¿no? El cuál va a ser, cómo diseñar esa mejor interacción entre los humanos y la IA, establecer como mucha claridad, juicios en relación a, bueno, esto tiene que seguir siendo, digamos, exclusivamente humano, pero también poder entender dónde está esa potencialidad de la inteligencia artificial para lograr esa interacción y una interacción donde claramente el foco no sea reemplazar habilidades humanas, sino justamente, ¿no? El poder potenciarlas, ¿no? Y ahí es donde realmente este líder se vuelve, digamos, un arquitecto del trabajo, ¿no? Realmente, y donde tiene que estar como poniendo mucho foco en diseñar justamente, ¿no? Esos protocolos donde quede como muy claro dónde sí realmente es muy importante el valor que va a agregar el humano, donde se puedan generar justamente los espacios de trabajo para que esto realmente ocurra, ¿verdad? Y donde también tiene que cambiar su chip en relación a qué es lo que está supervisando, ¿no? Donde realmente ya no está supervisando lo que hacen exclusivamente las personas, sino donde se le amplía mucho más ese scope en relación a tener que estar realmente velando por, bueno, sí las tareas de las personas, por sí también ver los resultados que aporta, digamos, esa inteligencia artificial, donde realmente también va a tener que estar velando justamente por ese buen uso del juicio, que es algo que va un poco vamos a estar conversando a lo largo de hoy, y donde efectivamente esa cabeza más de diseñador y arquitecto tiene que ser ese cambio de chip y de mentalidad, digamos, en esta nueva era. Súper. Y esto tiene implicancias en general, porque también, de hecho, muchas de estos cambios nos vienen a todos al mismo tiempo, la mayoría, ¿no? Y hay líderes que están también aprendiendo cómo su rol se diseña, se rediseña a través de esto, ¿no? Y en conversaciones con algunos de los líderes se escucha esto de, bueno, esa soledad del líder ya no es tal, No. o pareciera que no, porque tenemos líderes tomando decisiones, que también lo vamos a ver, a través de, bueno, intercambios con estas herramientas. ¿Cuál es el primer, quizá la primera alerta que empezamos a identificar? Bueno, estamos en un mundo en donde la realidad o la ficción se empieza a desdibujar o a difuminar, si queremos, para ser más sutiles. Y la realidad, y yo reflexioné, por alguna razón lo he conectado con este jugador de fútbol de Nueva Zelanda que un día amaneció, si alguno no sabe lo que estamos hablando, de parecer hay que saberlo, y tenía hoy casi 5 millones de seguidores, habiendo tenido muy poquitos previamente. ¿Cómo estamos en un mundo donde realmente la ficción y la realidad, lo que realmente es, ¿no? Alguien conocido o desconocido,
cambia de manera rápida y hasta borra, y por eso me parecía un buen caso, un buen ejemplo, ese límite de la realidad, de la ficción. Esto mismo, con todas las salvedades y todas las particularidades, nos pasa hoy en todo lo que hacemos. De hecho, hemos dicho durante mucho tiempo que los datos es el oro del futuro, ¿no? Organizaciones que manejan datos, que los cuidan, que los pueden usar, permiten, por ejemplo, hemos dicho mucho, que la inteligencia artificial opere. La inteligencia artificial sin datos no tiene sentido. Ahora bien, ¿qué nos está pasando? Que ahora no es tanto el dato en sí mismo, ahora es la realidad, de alguna manera el poder ser fiable de ese dato, lo que puede separar a una organización de la otra. Y hoy 61% de los encuestados reconoce la importancia de la fiabilidad de los datos sobre su fuerza laboral y, por supuesto, sobre todos los datos que hoy conforman esa base de una inteligencia artificial que me está ayudando a tomar decisiones y después vamos a hablar también de eso. Solo un 5% hoy está logrando avances para abordar el problema y esta tendencia es igual a la anterior y las siguientes. El gap entre el saber y el hacer es relevante. O sea, en la mayoría de estas tendencias, los líderes y las organizaciones saben que es relevante y es importante, pero muy poquitos están logrando abordar este tema. Cuando hablamos de datos, ¿cuáles son esos datos que hoy realmente podemos llegar a desconfiar? Bueno, si vamos a entender que la mayoría de lo que sucede hoy en una página en Internet, todo lo que vayamos a buscar está hecho en su gran mayoría con inteligencia artificial. El saber que cuando vamos a LinkedIn hoy, y la realidad es que la mayoría de los artículos que están colgados, de los perfiles que están hechos, están basados y apoyados en inteligencia artificial, que seguramente, y esta es una comunidad en su gran mayoría de recursos humanos, la mayoría de los currículums que ustedes reciben fueron tuneados por inteligencia artificial y de hecho habla bien de que la persona usa ciertas herramientas, pero empezamos a entrar en un mundo en donde ni siquiera podemos concebir o saber a ciencia cierta que un título, una certificación es real o no es real, porque de verdad estamos en momentos, ¿no?, donde esa ficción y esa realidad empiezan a ser cuestionables. Yo contaba en estas mismas presentaciones unos meses como cuando estuve haciendo una especialización en Singularity, me dieron un certificado por blockchain y yo decía, qué nivel ¿no? de rareza, porque esto... Y cuando empezás a entender que quizá, de hecho hoy ya se cuestiona, que existen formas de poder también agregar algo de no realidad a blockchain, pero cuando empezás a entender que en breve nada de lo que vemos es potencialmente certificado como real, ¿no? Empieza a generar esas ganas de cuidar aquello que está sucediendo a nivel de la organización. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, primero tenemos una erosión de la autenticidad. Y yo no sé si, y hablábamos recién del rol de los líderes en esto, si ustedes lideran equipos que están usando ya inteligencia artificial para producir, la realidad es que muchas veces cuando llega ese trabajo, necesitamos ser muy conscientes de cómo cavar hasta llegar a cuál fue esa información que se utilizó. Estamos validando a nivel organizacional ciertos datos que de hecho ya tienen un sesgo incluido y que empiezan a formar parte de aquello que existe. De hecho, lo llevo hasta algo que aquellos que graban que están en una organización donde se puede grabar y que tienen Copilot o lo que fuese en sus herramientas, se conectan por Teams, por ejemplo, hay mucha gente que cuando tuvo una pequeña distracción, vuelve y le pide al asistente de inteligencia artificial, resumime los últimos 3 segundos de la reunión, ¿no? Y esa herramienta le devuelve lo que sucedió, pero se lo devuelve con su interpretación también. Bueno, y esa persona interpreta lo que interpretó y empieza a opinar después sobre eso. Bueno, todo esto es lo que empieza a generarnos que tenemos que ser conscientes sobre qué es lo que estamos utilizando como dato cierto a nivel de organización. Con lo cual, erosión de la autenticidad como primer pilar. Por otro lado, un poco de erosión de la agencia.
¿quién lo hizo? ¿Quién es el responsable de una tarea cuando tenemos inteligencia artificial humano y máquina? ¿Quién es el responsable si sale bien y quién es el responsable si sale mal? ¿Cómo estamos realmente conectando acción y autor a nivel organizacional? Y el último, a mi entender, el más preocupante y a mi entender en el que el líder tiene que profundizar mucho más, es la pérdida de capacidades cognitivas humanas debido a inteligencia artificial. Nos empezamos a acostumbrar a ir rápidamente, ¿no? Y aquello que estamos tratando de controlar, de cómo la gente conecta, enseguida agarra el celular para todo, ¿no? Cuando en la mente o es que estás en el semáforo y vas a ver si te llegó un WhatsApp o si tenés algo en Instagram. Bueno, eso mismo está sucediendo hoy a nivel de todo lo que le pregunto y le consulto y ya no estamos teniendo esos espacios para pensar. Hace poquito, ayer o antes de ayer, estaba mirando un artículo en Forbes sobre cómo hay organizaciones que ahora están pidiendo zonas libres de inteligencia artificial para asegurar que profundizamos en esto. Son temas para pensar, ¿no? No es que hoy sean un gran riesgo inminente en todas las organizaciones, pero sí hay una necesidad de ir replanteándonos qué es lo que tenemos que hacer. Sí, y en este punto ahí la idea que me importa que se lleven justamente y relacionado con todo esto que venías hablando, de la autenticidad, de esa agencia, de esas habilidades colectivas y cognitivas, es justamente que el líder tiene que asumir un rol de guardián del criterio, ¿no? Y de la confianza, ¿no? Y este rol de guardián a lo que nos lleva es que justamente la clave acá está en desarrollar criterio con nuestros equipos, ¿no? Que a veces uno habla, bueno, sí, de que el trabajo en equipo, de un montón de habilidades que obviamente como líderes procuramos justamente trabajar con nuestros equipos, pero se vuelve cada vez más clave el estar desarrollando ese criterio, challengeando que realmente generen cuestionamientos de todos esos datos que nos aporta la inteligencia artificial, moviéndonos de esto de cómo medimos a nuestro equipo, cómo lo evaluamos, movernos de el más productivo, el que saca, ¿no? Más reportes y más, a decir, bueno, no, ¿quién lo está realmente pensando mejor, ¿no? ¿Quién realmente está cuestionando, digamos, la información y donde estemos como trabajando continuamente en esto de estar como cuestionando lo que la inteligencia artificial nos va arrojando y de cómo lo vamos a incorporar en el trabajo que vamos desempeñando? Y eso obviamente también implica dentro de la organización que haya una cultura en la cual también el cuestionar sea, digamos, algo que sea visualizado como profesionalismo y no como resistencia, que sabemos que también es algo que suele pasar en las organizaciones, ¿no? Pero sí llevarse esto de que es un momento muy importante en el cual como líderes tenemos que estar trabajando en generar ese criterio en nuestros equipos. Y aparte, pensando también en esto, la realidad es que y yendo al nombre de esta comunidad, necesitamos ser rápidos, necesitamos ser ágiles y una de las mayores tentaciones de este tipo de herramientas tiene que ver con esa inmediatez, ¿no? Con la inmediatez de respuesta. El punto es que la realidad, y ahí voy a esto de cuál es ese valor que me están agregando, no siempre es esa eficiencia. Quizá esa inmediatez me da tiempo para profundizar con criterio sobre algunas otras cuestiones, para liberar ese tiempo para rediseñar en mi organización aquello que preciso rediseñar para incluir estas nuevas perspectivas, ¿no? Entonces creo que estos son esos elementos que realmente tenemos que tener en cuenta en general. Y si vamos un paso más, y acá creo que el tema de los líderes es bien relevante. Nosotros creo que, a ver, cualquier persona que lidera equipos, cualquier persona que lidera tareas, toma decisiones y toma decisiones a diario. Y si vamos a quienes lideran organizaciones, esas decisiones que se toman tienen normalmente un impacto real y como decía yo hace un rato, no solamente en la organización, muchas veces por supuesto que en las personas y en la vida de las personas que trabajan en la organización, pero también en el ecosistema en el que esa organización está. Hoy, más del 60% de los líderes reconoce la implicancia o la importancia de la implicancia de la inteligencia artificial en las decisiones, pero no está haciendo mucho para ello. Y de hecho, la mayoría de los líderes que fueron encuestados afirman utilizar la inteligencia artificial diariamente para tomar decisiones, ¿sí? O sea, incluyo
pido datos, analizo, pido análisis a mis agente o asistente de inteligencia artificial. Con esa base chequeo los potenciales impactos y tomo una decisión. El punto acá es que empiezan a suceder ciertos problemas. Hace un ratito hablábamos de que estamos en un mundo en donde esa realidad o ficción de los datos es de alguna manera relevante. Les decía, un 60% de los ejecutivos utiliza habitualmente IA para respaldar sus decisiones. Ahora, cuando vamos a ver qué pasa con lo que es la toma de decisiones, para empezar, no es una capacidad organizacional que se cultive. Hablábamos hace un rato y Virginia nos decía, tenemos que cultivar ciertas capacidades. Bueno, esta no es una capacidad donde la mayoría de las organizaciones se esté brindando herramientas, apoyando esa toma de decisiones o diciendo, ojo, cómo estamos decidiendo. Y cuando hablo de decidir, no estoy hablando únicamente del futuro de determinadas cosas. Estoy hablando, por ejemplo, cómo una institución financiera tomando estas herramientas empieza a decidir a quién darle crédito y a quién no, por ejemplo, ¿no? O cómo cualquier persona que está reclutando decide si reclutar, incluir en mi organización a una persona o no, basado en análisis que hace la inteligencia artificial sobre currículums que fueron muchas veces elaborados por inteligencia artificial también en ese proceso, ¿no? Hay otra preocupación bien interesante en este sentido. 42% de los encuestados está preocupado porque los trabajadores se vuelvan demasiado dependientes de la inteligencia artificial o vean disminuir su pensamiento crítico y su creatividad. Y esto, creo, no sé, bueno, a mí personalmente me preocupan mis equipos, me preocupan mis hijos y ojo, me preocupa en mí misma, me preocupa y realmente estamos empezando a depender de ciertas herramientas y tenemos que frenar y diseñar intencionalmente qué queremos hacer con ese tiempo libre. ¿Lo vamos a llenar de más tareas o lo vamos a liberar para tener ese pensamiento crítico y profundidad? Y lo llevo a cuando empezaron a aparecer los teléfonos celulares donde podía llevar mi correo a todos lados, sentimos en el mundo, se decía, ¿no? Que esto iba a permitir mayor libertad en general a los trabajadores. La realidad es que sabemos que nos ha encadenado al trabajo en otros lados. Lo mismo ha sucedido con el correo electrónico, lo mismo ha sucedido con una cantidad de herramientas que hemos ido incluyendo. Tenemos que ser muy conscientes que si no lo rediseñamos, esto nos rediseña orgánicamente, ¿sí? Y la realidad es que solo la mitad de los líderes dice que está verificando regularmente la calidad de los resultados de la inteligencia artificial. Y este es uno de los puntos críticos en el que tenemos que empezar a pensar. Este es un mundo nuevo, o sea, realmente es un mundo nuevo. Si no estamos rediseñándolo, nos va a pasar como esa ciudad antigua en donde vamos incluyendo cosas, ¿no? Y no la estamos diseñando proactivamente. Sí, acá hay varios puntos. O sea, yo hace años vengo como escuchando que la toma de decisiones suele ser como un dolor organizacional grande, ¿no? La toma de decisiones a nivel del liderazgo, ¿no? Realmente. Entonces, han surgido, sí, muchas capacidades, o sea, el fortalecimiento de la toma de decisiones viene a ser algo que se viene como trabajando mucho a nivel de las organizaciones. A esto sumémosle, obviamente, todo lo que nos aporta la inteligencia artificial. Y acá un mito que podemos tirar abajo es ya el líder no tiene por qué saberlo todo. Entonces sí, apalanquémonos de esta inteligencia artificial que seguro va a ser mucho mejor que nosotros para analizar patrones, ¿no? Para de alguna manera darnos información combinada en un millón de situaciones muy valiosa. Pero al final del día tengamos la responsabilidad de que la decisión la toma el humano. Y eso es un punto bien importante como para trabajar, ¿no? Entonces con todo esto, de alguna forma esta tendencia lo que nos invita también es a decir, bueno, el liderazgo tiene que, de alguna manera, diseñar el cómo tomar esas decisiones, ¿no? El lograr definir, ¿no? Qué decisiones realmente, y sobre todo hablemos de líderes que hoy trabajan en contextos ambiguos y donde incluso, y veníamos hablando, ¿no? De en qué información confiar, cómo cuestionarla y demás. Bueno, esa información evidentemente nos va a aportar valor, pero sepamos sí que hay muchas situaciones donde la decisión sigue teniendo que ser exclusivamente humana, quizás sí hay muchas decisiones donde el apalancamiento puede ser mayor, pero volvemos obviamente a esto de estar
cuestionando y cuestionando esa información y sabiendo que al final del día esa responsabilidad es humana, más allá de ese apalancamiento que hayamos recibido. Y de la mano de esto, obviamente, el trabajarlo muchísimo con nuestros equipos para que realmente también puedan entrenarse en tomar decisiones asertivas, apalancándose, pero sin dejar de perder ese criterio. O sea que es una tendencia súper valiosa y que nos está como interpelando y cuestionando realmente en nuestro liderazgo del día a día totalmente. Que de vuelta, no se trata de quien esté poniendo qué hago, hago A o hago B, no estamos hablando de eso, que sería muy simplista. Estamos hablando de que los datos o las bases que estás usando, ¿no?, para tomar tu decisión, normalmente empieza a estar cada vez más elaborada con estas herramientas, ¿no? Sí. Y si perdemos ese criterio, se vuelve preocupante. Pasamos ahora a la tendencia número 4, que habla de cultura, ¿no? Y si analizamos un poco todo lo que hablamos hasta ahora, es claro para quienes estamos en estos temas que acá hay un impacto a nivel cultural de las organizaciones, ¿no? Y sabemos que las organizaciones han trabajado en su cultura y cada vez con más intensidad en definir cuál es esa cultura que va a estar siendo la cultura sana para impulsar los resultados que la organización quiere. Hay áreas enteras, de hecho, hubo una moda donde cambiamos recursos humanos por muchas veces el área de personas y cultura, el área de cultura, porque real y genuinamente estamos ocupándonos de la cultura organizacional como un valor muy requerido en lo que es esa gestión organizacional. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, empezamos a hablar de lo que es la deuda cultural. Y la deuda cultural son las consecuencias negativas que las organizaciones van acumulando cuando desatienden la cultura y de alguna manera no están, ¿no?, como rediseñando aquello que necesitan en momentos de incertidumbre o transformación. Y lo que nos está pasando hoy es que no estamos frenando a decir qué impacto está teniendo esto en la cultura, ¿no? ¿Qué impacto está teniendo esto en la transparencia de cómo debo trabajar, en la ética, en qué estoy reconociendo como organización que es correcto y que no, cómo estoy realmente asegurando la comodidad y seguridad psicológica de mi equipo en una era en donde muchos roles se cuestionan si seguirán siendo relevantes en un año porque me estás pidiendo que empiece a suplir mis tareas por cierta tecnología. Y todo esto está generando realmente un sinfín de impactos culturales donde muy pocas organizaciones o casi ninguna ha frenado a decir, ok, en este contexto, ¿cómo tengo que estar retroalimentando mi estrategia cultural? ¿Qué tengo que estar haciendo distinto? ¿Qué tengo que definir distinto para poder generar confianza, asegurar esa conexión humana en los flujos de trabajo, para asegurar que la gente entiende qué espero de ellos como organización en relación a estas herramientas y cómo voy a estar asegurando estas culturas saludables, ¿no?, y preparadas realmente para poder implementar lo que se viene? Hemos visto solito una parte, ¿no? Todavía seguimos jugando con estas cosas, pero realmente el impacto, ¿no? Y en esta curva exponencial, cuando hablamos de cambios exponenciales, mentalmente nuestro cerebro suele agrandar el impacto a corto plazo. Cuando vemos algo, todos pensamos que la inteligencia artificial, cuando empezaron a hablarnos de esto, iba a ser una cosa increíble, iba a cambiar absolutamente todo. Y yo recuerdo tener conversaciones donde decíamos, no era para tanto, no está pasando nada. Eso es lo que suele hacer nuestro cerebro, pero lo que hace es minimizar el impacto a largo plazo. Entonces, no estamos quizá siendo conscientes de cómo ese cambio exponencial empieza viéndose poquito, poquito, poquito y de repente realmente empezó a tener un impacto bien, bien profundo. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Bien, mucho va muy enraizado lo que tú estás diciendo, ¿no? En definitiva, lo clave acá es
abordar conversaciones bien explícitas, ¿no? De alguna manera en esto de esta deuda cultural que puede estar como erosionando la cohesión, la confianza, ser muy conscientes que claramente no solo cambian los procesos la IA, sino también muchos significados. Entonces, bueno, esto de qué es el mérito, qué es el aprendizaje, qué es ser productivo, qué es la responsabilidad, ¿no? Ante toda esta incorporación de IA en nuestro trabajo, puede dar lugar a múltiples mensajes en las personas de nuestros equipos. Entonces, de alguna forma, el poder tener como esa visión clara, de alguna manera, de qué es lo que estamos esperando de las personas, qué sería lo correcto. O sea, realmente como abordar, incluir dentro de las conversaciones esto bien explícitamente para, bueno, justamente poder construir confianza con los equipos y, bueno, y poder bajar esos mensajes para que, bueno, podamos seguir todos alineados en ese camino. Bien, vamos ya entrando en las tres últimas y hay algunas cosas cuatro, ¿no? Sí, Creo que nos quedan pasa que la cuatro. última no es tan Es tendencia. Esta tendencia empieza a conectar ciertas cosas, ¿no? La realidad es que estamos hablando de que nos está cambiando el contexto organizacional. Si nos cambia el contexto organizacional y además empezamos a tener que definir ciertas cosas, qué herramientas le damos a quién, para qué tareas, cómo lo hacemos, cómo mitigamos los riesgos, nos empezamos a dar cuenta que ya no son decisiones que parten de un solo lugar, sino que empezamos a necesitar tener ciertas competencias y capacidades interconectadas a nivel de nuestros recursos en la organización. Y la realidad es que no estamos haciendo mucho sobre esto. Reconocemos que es importante conectar recursos, reconocemos que es importante que en estas cosas tecnología trabaje con recursos humanos, con riesgos, que entre todos empecemos a entender ese impacto y cómo lo vamos a gestionar, pero la realidad es que pasar de la intención a la acción, intención definimos como organización que queremos implementar esta iniciativa comercial que implica capacidades nuevas, tanto de tecnología como de personas, a hacerlo de verdad está todavía siendo lento porque no logramos esa conexión entre actores que antes iban separados y hoy necesitan ir mucho más juntos. Con lo cual la agilidad, y volvemos al porqué de este foro, ya no se logra sumando iniciativas, ya no se va a lograr sumando muchas iniciativas organizacionales, sino diseñando un sistema operativo que es capaz de reconfigurarse de manera continua para poder conectar y orquestar personas, habilidades, datos y tecnología en tiempo real. Y esto implica, y me adelanto a lo que Virginia nos va a decir, pero evidentemente esto implica líderes que tienen la capacidad de colaborar en profundidad a través de la organización, líderes que entienden en profundidad el porqué del negocio y hacia dónde se va, y esa empatía organizacional para empezar a mover la organización hacia donde tiene que ir. Sí, acá la clave es, no, el mejor líder ya no es el que capaz controla más actividades, sino que conecta capacidades, ¿no? Entonces, muchos de ustedes les debe estar pasando, ¿no? En sus organizaciones, no es que podamos seguir incorporando talento, sino realmente lo que tenemos que tener es mapeado realmente qué capacidades hay y nuestra habilidad, nuestro arte está en cómo vamos a movilizar ese talento para que trabaje junto, para muchas veces derribar ciertas barreras. Y el líder exitoso es el que logra realmente conectar capacidades sin que se generen fricciones, en definitiva, porque esto muchas veces va a implicar armar equipos como muy interdisciplinarios que vengan, digamos, de diferentes áreas u otros equipos, y bueno, y ahí el arte va a estar en lograr esa conexión sin fricciones y con la mayor velocidad posible en esa conexión y coordinación, básicamente. Y que mucho tiene que ver, como está diciendo Virginia, en esa conexión y coordinación que debe nacer del líder. Ahora, si vamos a la tendencia siguiente, las organizaciones tienen que empezar a ayudar esa coordinación desde un punto de vista más estructural. Y hasta ahora hemos conversado sobre esto. De hecho, en algún punto me acuerdo de alguna tendencia años atrás que nos decía, y si empezamos a unir bajo un mismo paraguas lo que hace tecnología y recursos humanos, y yo sé que sonaba demasiado futurista y alejado de cualquier realidad posible,
hace 3 años. Hoy la verdad es que si yo les digo que lo que hace, ¿no? Parte de lo que hacemos en recursos humanos es asegurar la capacidad organizacional para hacer, generar, y hoy esa capacidad es una mezcla entre capacidades humanas y capacidades tecnológicas de inteligencia artificial, empieza a hacernos sentido. Bueno, necesitamos entender de las dos, necesitamos entender cómo hacemos super equipos, necesitamos entender cómo conectamos algunas cosas que hoy no están conectadas. Y esto puede ser que, ¿no? Si repensamos esto, yo les pregunto, bueno, las funciones, las áreas de la organización de cada uno de ustedes, ¿están preparadas para cumplir ese propósito? ¿O es momento de replantearnos cómo vamos a estar generando ese valor? Los líderes que nos respondieron nos dijeron que saben que es importante, pero no están haciendo nada para poder romper realmente esos hilos. Y esto puede ir desde una colaboración mejorada, que quizás es lo más tradicional a lo que antes hacíamos, un trabajo en equipo basados en soluciones, nuevamente, algo un poco más tradicional ya, como puede ser equipos ágiles con gente de distintos lugares donde los uno para que hagan algo, pero siguen teniendo una casa, ¿no? Madre que tiene determinados propósitos y objetivos y eso me lo llevo también a ese equipo ágil que generé, o realmente reimaginar. Y el reimaginar, no necesariamente vayamos a lo más evidente, como acabo de decir, personas o recursos humanos y tecnología. Quizás esa reimaginación es generar nuevas áreas, generar nuevos roles. ¿Quién está velando por determinados elementos que hoy no están allí? Y si para la organización son la ventaja competitiva del futuro, generemos una estructura para que realmente lo acompañe. Y eso Sí. implica un líder organizacional que empieza a pensarlo bien distinto, ¿no? Exactamente, ¿no? Y más que nunca, como líderes, tenemos que pensar mucho más allá de nuestra área. Creo que el Sí, micrófono hay un micrófono abierto, no, abierto. pero bueno, salirnos de esa lógica tradicional, ¿no? Muchas veces el foco está en cómo hago más eficiente mi área puntual, ¿no? Finanzas, recursos humanos, pero realmente si nos ponemos a pensar y hablábamos de cultura o hablamos de innovación, o hablamos de la experiencia del cliente, y realmente son temas que realmente son como mucho más transversales. Entonces, acá el desafío es ponernos a pensar como líderes en cuál es ese problema de negocio que tenemos que resolver, ¿no? Cuál realmente, digamos, mirarlo desde una mirada mucho más sistémica, porque el riesgo que corremos es que estar muy focalizados en nuestra área nos puede generar de alguna manera que somos más eficientes, sí, pero capaz que estamos generando lentitud organizacional, ¿no? Entonces, realmente para contribuir en esa agilidad, bueno, más que nunca tenemos que desarrollar ese pensamiento sistémico. Bien, y ahora sí entrando en los últimos minutos, esto también nos lleva a algo absolutamente evidente, capaz que hasta obvio, y es cómo estamos gestionando todo esto, ¿no? Hace ya unos cuantos años logramos nuestros perfiles poner sobre la mesa y decir, ante ciertos proyectos transformacionales precisamos gestionar cambio, ¿no? Entonces, hasta hemos logrado tener, ¿no? Un foco en gestión del cambio, nos ocupamos de la comunicación, ayudamos, motivamos, vemos los impactos que eso tiene. Evidentemente, cuando vemos todo lo que está sucediendo, nos damos cuenta que el enfoque tradicional de cómo gestiono el cambio, cómo capacito, ya no sirve, porque estamos absolutamente embebidos en una transformación que requiere la habilidad de adaptarnos continuamente como una capacidad permanente, no como un proyecto. Esto impulsado por una retroalimentación organizacional, el aprendizaje continuo, la experimentación, y para esto nos tenemos que mantener relevantes siempre. Y vuelvo a este gap entre el saber y el hacer. La mayoría de los encuestados reconoce esa importancia, ese desarrollo de la adaptabilidad, sin embargo, todavía no se encuentran haciendo cosas significativas. Y pensemos en la dimensión de esto, ¿sí? La realidad es que de vuelta no se está gestionando igual el cambio, pero si miramos lo que está sucediendo, un tercio de los trabajadores que encuestamos dice que vivió más de 15 cambios importantes en un solo año. Y esto mismo eran dos cambios hace no tantos años atrás. Estamos realmente entrando en este mundo del correr y tenemos que entender que si no nos preparamos, porque no estamos hablando de carreras cortas, son maratones
que realmente requieren capacidades de sostenernos emocionalmente y a nivel de habilidades para poder gestionarlos. Y esto implica que hay realmente impactos en todos los distintos niveles y realmente son impactos que si no estamos aprendiendo a gestionarlos van a tener ¿no? un coletazo organizacional. Sí, y acá es donde hoy hablamos, el líder como formador de capacidad de cuestionamiento. Bueno, acá es el líder como desarrollador de adaptabilidad, ¿no? Que es una palabra que sé que capaz que está siendo como muy trillada, pero bueno, sí, realmente, vieron que muchas veces cuando pensamos en, bueno, tengo que incorporar a alguien a mi equipo, bueno, que tenga accountability, ¿no? Que sea responsable. Bueno, hoy cuando vayan a seleccionar a alguien, realmente miramos mucho esa capacidad de aprender, esa curiosidad, se vuelven como realmente capacidades como muy, muy claves en esta era y donde el mejor equipo es aquel que realmente ante cambios es el que más rápidamente se adapte, ¿no? El aprender cosas, pero después también desaprender y aprender otras, es lo que se vuelve realmente bien importante en este contexto, así que también como concepto para que se lleven y para que puedan también aplicar. Bien, y en estos últimos 3 minutitos, cerrar, pero cerrar con una reflexión. La realidad es que estamos decidiendo aspectos absolutamente relevantes para la vida de cada uno de nosotros, para nuestra organización, para nuestra gente y para la sociedad en sí mismo. Sabemos que hay decisiones que tomamos y que es lógico desde un punto de vista de negocio que las tomemos, que tienen impacto en puestos de trabajo. Tenemos responsabilidades organizacionales de asegurar ese famoso reskilling que también está de moda, pero tenemos esa responsabilidad como líderes de reconocer nuestro rol en un futuro que estamos construyendo, que acá la duda es, ¿queremos que sea por diseño o por defecto? Si nosotros no frenamos a diseñar la base de nuestra organización hoy, las interacciones que queremos, la cultura que necesitamos, cómo potenciamos y generamos valor a nuestros clientes, se va a diseñar por defecto y eso va a tener resultados y ese impacto va a ser pérdida o ganancia de clientes, necesidades atendidas o desatendidas, culturas positivas o negativas, con lo cual realmente tenemos que entender como líderes, como juntas directivas, estamos llegando a un punto de inflexión donde lo que decidamos va a tener un impacto y realmente, y soy muy positiva en esto, realmente si hoy nos tomamos ese tiempo como organizaciones de definir el futuro que queremos, tenemos todo para lograrlo. Las tecnologías, y con esto cerramos, como la inteligencia artificial, van a seguir evolucionando y hay cambios hacia atrás que también fueron absolutamente reveladores de nuevos futuros, ¿no? El punto es que solo una parte de la historia, la tecnología con la persona es, ¿no?, lo que va a estar haciendo un cambio. Y hablamos del criterio, hablamos de los valores, hablamos del coraje que podamos aportar a las decisiones que vayamos tomando en esto, es lo que va a terminar traduciéndose en una ventaja humana que prometo, y es así, es lo único que es insustituible y además es la única ventaja competitiva que van a tener porque cada vez es más democrático adoptar tecnología, adoptar inteligencia artificial para mi organización y cada vez es más valioso tener una fuerza laboral que tiene ese criterio y esa capacidad para manejarlo, ¿no? Entonces, la invitación es a eso, es a frenar y a rediseñar ese futuro que quiero para la organización y para nuestra gente, ¿no? Y con esto, con una puntualidad inglesa, hemos terminado. Muchas gracias, chicas. Un placer haber escuchado su trabajo y sus hallazgos. La verdad es que están buenísimos estos aportes porque son problemáticas que hoy nos tocan a todos compartir en nuestras organizaciones. Gracias por su disponibilidad, su predisposición y su Gracias. tiempo para estar hoy. Em, Antes de que se me desconecten, además de pueden ir poniéndoles aplausitos a las chicas por el Zoom, los queremos invitar a dos espacios muy interesantes. Ahí te dejo, pensé que tenía una pregunta ahí, Anastasia.
estamos camino a nuestro Agile Summit. Nosotros en agosto hacemos el espacio de Agile Summit, así que los invito a que estén atentas a las redes, porque seguramente vayamos completando y compartiendo por ahí. Pero hay un próximo webinar camino a este Summit que será el 2 de julio. Sí, les voy a dejar el link de inscripción por acá, así pueden ir sumándose. Y también les quiero compartir el link al grupo de la comunidad que tenemos en LinkedIn, donde vamos también compartiendo estas novedades y se pueden ir enterando camino al Summit todo lo que vamos haciendo por allí. Súmense. La idea es que puedan estar atentos de las novedades y que puedan compartir también sus necesidades por ese espacio. Así que sin más, agradecerles nuevamente a las chicas, gracias también a Leti y al equipo también de la comunidad y de la Sociedad Uruguaya que se ha sumado. Y gracias, Mari. Y bueno, seguimos en contacto para futuros espacios. Esto es para compartir y para ustedes, así que gracias.